Hola amigos, Feliz espero que sábado. estén muy bien, espero que puedan disfrutar de la escuela sabática. Estamos comenzando con nuestro estudio número 8 de la escuela sabática de la lección de jóvenes. Y hoy, como ven, tenemos como invitado a Kevin. Kevin, bienvenido a nuestro estudio y bienvenido ahí a nuestros amigos también. Muchas gracias, Omar, por invitarme. Ujú. Es una alegría para mí estar acá. La verdad, esperemos que podamos tener un buen repaso en la escuela sabática y aprender mucho. Amén. Y para nosotros es un gusto también tener como invitado a Kevin. Y ojalá, antes de comenzar, antes de seguir, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden escribirlo acá en los comentarios y en la semana nosotros le vamos a estar escribiendo, respondiendo y así podemos charlar de la lección de escuela sabática. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Exactamente. Kevin, esta semana tenemos como título Jeroboam y Ezequías. Tenemos a dos personajes, pero motivadores de la dadivosidad. ¿Qué te llamó la atención de esta semana, de la lección de esta semana? ¿Qué te gustó? Aprendí mayormente que por más que uno sea dadivoso, tiene que tener un buen fin y hacerlo según las reglas divinas, porque de lo contrario va a acarrear ruinas de todos modos. Por más que uno sea dadivoso, puede terminar mal si no lo hace como Dios lo dijo. Amén. O sea, tenemos que estar seguros a quién le estamos dando y cómo lo estamos dando. Exactamente. Esa parte. Esta semana, como decíamos, Jeroboam y Ezequías. ¿Por qué la Biblia y por qué la lección nos quiere enseñar y nos lleva a estos dos personajes? ¿Qué aprendiste de Jeroboam? ¿O qué lección podemos aprender de Jeroboam? ¿O quién era Jeroboam? Bueno, para saber quién era Jeroboam, primero vamos a leer en Primera de Reyes 12, del 26 al 28. En este caso, el contexto bíblico de esta situación estaba la división del reino de Salomón, en la cual queda por un lado Roboam, hijo de Salomón, y por otro lado Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Bueno, al haberse dividido, el pueblo estaba en la parte de Roboam, el cual tenía el templo de Jerusalén, en cambio Jeroboam no. Cuando surge el problema de los diezmos y ofrendas, resulta que el pueblo que vivía como rey de Jeroboam tenía que irse a la zona de Roboam a dar sus diezmos y ofrendas. Y acá es donde Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales a Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Acá es donde comienzan los problemas con Jeroboam, porque dentro de todo era un buen rey, pero al desconfiar de Dios y al pensar que iba a perder el pueblo porque fueran a dar ofrendas al reinado de Roboam, es donde comienzan los problemas. O sea, vemos algo que se viene repitiendo en la historia, porque veníamos hablando en las lecciones anteriores de Abel, de Caín, de Noé, de Abraham. Algunos personajes como estos desconfiaron en cierta parte de su historia de Dios y a veces caemos en el error de tratar de ayudar a Dios y él no confió en Dios. Vemos acá a Jeroboam. Dios había dado la orden, lleven su diezmo y sus ofrendas al templo. Había instituido en Jerusalén el templo. Más sin embargo, Jeroboam dice, no, tengo miedo que me quiten el reino, decido. Y más sin embargo, si él hubiera confiado en que Dios lo iba a proteger, Dios lo iba a prosperar. exactamente, porque si Dios dijo que hagamos esto, tenemos que hacer eso. Simple, por Exacto. algo Dios, que es un Dios de sabiduría, sabe todo lo que hace para nuestro bien. Por eso nosotros debemos intentar siempre seguir su palabra, porque es lo mejor para nosotros. Exactamente, no tratar de, como entre comillas, tratar de ayudar a Dios o tratar de pensar de que capaz Dios se equivocó. Y Sí. creo que Dios lo que dijo no estuvo muy bien, lo que yo digo capaz está mejor. Y ahí es donde comienza la ruina total. Exactamente, porque leíamos ahí en Primera Reyes que los errores o los problemas de Jeroboam fueron cuando se comenzó a desviar de Dios, a decir, bueno, en vez de llevar los diezmos a Jerusalén, tráiganos a este lugar, con un lugar Él había en Betel instituido un nuevo templo, y también otro de los problemas que surgió, otra infracción más de parte de Jeroboam, era que como los levitas eran los que tenían que ejercer el ministerio ahí en el templo para las ofrendas y los sacrificios, los levitas no quisieron porque sabían que iba en contra de las reglas divinas hacerlo en otro lugar que no fuera Jerusalén. Entonces, como lo rechazaron los levitas, Jeroboam designó a nuevos sacerdotes de entre otras tribus, y eso tampoco está permitido en la ley divina.
por eso también comenzó a corromper, no solamente creando un nuevo templo, sino instituyendo a otros sacerdotes que no eran levitas. Que no eran levitas. Y la orden de Dios desde el inicio fue, solo los levitas tienen que trabajar en el templo. Y al Jeroboam no cumplir la orden de Dios, estaba haciendo que los levitas no recibieran lo que Dios había instituido para ellos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. A veces también caemos en el error de que, bueno, está bien lo que vos creas que haces, bueno, algo así. Está bien lo que tu corazón dicta, pero no es así. No. Está bien lo que Dios dice. Este es uno de los grandes errores de Jeroboam. Esta es una lección que podemos aprender de Jeroboam, hacer lo que Dios dijo, hacerlo. Confiar en su promesa. Ahora vamos a continuar con Ezequías. Y para eso voy a leer, los invito a nuestros amigos, Segunda de Crónicas, el capítulo 29, versículo 2 al versículo 5. Vean lo que dice el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Acá está hablando de Ezequías. Dice el 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Vamos a quedarnos en esa parte antes de seguir. A diferencia de muchos reyes que comienzan a conseguir riquezas para sí mismos, es impresionante cómo Ezequías, que venía del reinado de su padre Acaz, el cual había sido terrible y había sido durante muchas décadas, lo primero que hace Ezequías es llegar y restaurar el templo en el primer mes de reinado. Es muy interesante porque, como vos decías, no buscó su propio bien. Sabía que si él cumplía lo que Dios había dicho, le iba a ir bien. Por eso mismo dice que fue recto y justo ante los ojos de Dios. O sea, era un hombre sabio al final y al cabo, porque sabía que había visto a sus otros antepasados que les había ido mal por haberle fallado a Dios. Por ejemplo, como Jeroboam, lo que hablábamos anteriormente. Él quiso como arreglar lo que Dios había hecho. Pero acá Ezequías dice, voy a arreglar el templo, voy a restaurar. Y sigue diciendo el 4. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, sacad del santuario las impurezas. Antes de cualquier cosa, dice, hizo un reavivamiento y una reforma. Me gusta esa historia porque nosotros no le vamos a dar nunca a Dios nuestros diezmos y ofrendas si en primero no le hemos entregado nuestro corazón. Al dar nuestro diezmo y ofrendas, normalmente vamos a sentir un dolorcito, porque como hablábamos, si uno no lo entiende. Sí, o tocarle el dinero a una persona o la economía es un poco dolorosa. Por eso acá dice, santificaos y sacad todas las impurezas del templo de Jehová. O sea, lo importante de primero santificar nuestra vida para entender lo que es el diezmo y las ofrendas, porque es un tema muy controversial ahora, claro. Porque se habla mucho de que se enriquece tal persona, que los hermanos son pobres, que esto, pero era el plan de Dios de que nosotros diéramos nuestro diezmo y ofrendas. Y Ezequías acá está dándole un consejo al pueblo de Israel. El contexto cuando comienza Ezequías su reinado es que venía de varias décadas de estar en total apostasía y todo eran ídolos y se había roto todo el templo de Jerusalén. Por esta razón es que Ezequías manda a quitar todo lo impuro, como leía hace un rato Omar, y acá es cuando encuentran los rollos del Pentateuco. Por eso llegan a leer Deuteronomio, porque les pide Ezequías que se lo leyeran ante él y se rasgan las vestiduras luego de escuchar lo siguiente. Deuteronomio 12. Exactamente. Voy a leer Deuteronomios 12, el versículo 6. Dice, allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas reservadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. O sea, él está leyendo lo que Dios le había instituido a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿A dónde o en qué lugar tenían que llevar sus diezmos y ofrendas? De hecho, lo primero que dice en el versículo 13 es, destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados, borra por completo el nombre de sus dioses, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Exactamente. O sea, no se trata de solo dar los diezmos y ofrendas,
sino también darlos de la manera correcta, en el lugar correcto y del modo correcto. Exactamente. Y hay un versículo muy bueno que dice en Malaquías, que dice, traer los diezmos al alfolí, o sea, traer los diezmos a mi casa, dice el Señor. O sea, el plan de Dios siempre fue que hubiera una conexión entre el hombre, o sea, entre el ser humano y Él. Al llevar nosotros nuestro diezmo de ofrenda y presentarlo ante Dios y darlo, no se trata de algo de orgullo, yo doy mi ofrenda o yo doy mi ofrenda. También de una manera de humillación. De humillación. De mostrar ser fiel ante Dios. Porque uno demuestra que uno confía y por eso le da las gracias. Eso es la parte de ser dadivoso, ser agradecido por las bendiciones que Dios nos da. Por eso es que uno va, como dice en la Biblia, a devolverle el 10% de sus ganancias o también con las ofrendas, el 10%. Y al templo, porque después instituyó a Moisés. Después ahora Ezequías está leyendo eso y también nos lo da a nosotros, porque tenemos historias cuando, ¿te acuerdas de esa mujer que llevaba solo una monedita, dicen? Claro. Y aunque ella iba con vergüenza, pero no le importó la vergüenza. Fue al templo, ahí le encontró Jesús dando esa monedita. Y era lo último que tenía, lo último. Era con lo que compraba un pan y ya está. Pero sin embargo, eligió ser fiel y dar su diezmo y ofrenda. Siempre fue el plan de Dios. Dios siempre trató de buscar y tener una comunión con el pecado. Y ahora nos llama a ser fieles. Y podemos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Ir a la iglesia y devolverle ahí al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, como decimos, nos humillemos ante Dios y reconozcamos, bueno, el Señor me ha bendecido, ahora yo le devuelvo lo que a Él le pertenece. A un punto muy interesante que vamos a tocar ahora, porque siempre hemos escuchado, por lo general en el ambiente cristiano, que en realidad con los diezmos de ofrenda el que se enriquece es el pastor, siempre escuchamos eso. O que se enriquece la esposa del pastor, o que se enriquecen los hijos del pastor. O el presidente de la asociación. Siempre tratamos de buscar que haya alguien que se enriquece con nuestro diezmo de ofrenda. Pero Kevin, por esa es una buena excusa para no dar nuestro diezmo de ofrenda, ¿eso? En lo absoluto. Dios lo que ve es nuestra fidelidad y nuestra manera de ser al nosotros dar el diezmo y la ofrenda. Por más que lo administren bien o mal, la institución, por ejemplo, ya sea que los tesoreros o el pastor o mismo el presidente de la asociación general o regional, ya sea que ellos administren mal el dinero, eso no es razón para que nosotros dejemos de ser fieles, porque Dios lo que ve es nuestro corazón y aún así estos dirigentes, si llegan a hacer mal las cosas, van a tener que rendir cuentas ante Dios por lo que hicieron, porque tienen una gran responsabilidad para estar en sus puestos. Por eso siempre que vemos un caso de estos debemos con oración intentar ir y conseguir que estos hermanos también corrijan lo que corrijan están su error para todos dar bien el servicio a Dios. Pero mientras nosotros debemos seguir dando el diezmo y la ofrenda, porque si no, el que nos va a hacer mal es a nosotros. Exactamente. Y vos decías, tratar, si vemos a alguien que está fallando, al igual que Ezequías, porque Ezequías vio que estaban fallando todos, incluso él, y trató de la forma de corregir ese error. Comenzó desde cero. Desde cero, porque siempre tratamos de criticar, que no, que este se está enriqueciendo, que este tal cosa. Pero mejor, ¿por qué no buscar la forma de tratar de que esa persona se convierta al Señor y a través de la Biblia entienda cuál es el objetivo principal de los diezmos y la ofrenda? O sea, nosotros, como decía Kevin, tenemos que ser fieles a Dios. Si vamos siendo fieles a Dios, no importa que veamos que alguien se está aprovechando de esto. Tarde o temprano esas personas van a tener su paga. El Señor no se va a olvidar de eso. Ese dinero que nosotros damos es del Señor y el Señor va a pedir cuenta de eso. El destino para esto no es simplemente mejorar la casa del presidente de la asociación adventista o de cualquier institución, sino que es para seguir con el predicamiento del Evangelio. Dice Mateo, Jesús mismo dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Y cómo va a ser predicado el Evangelio? Sin recursos no se puede. Por eso se usa para construir nuevas misiones en lugares donde no hay creyentes y también construir nuevas iglesias para que se puedan congregar. Exactamente, entonces por eso los diezmos de ofrenda sirven también para el crecimiento del Evangelio, para el avance del Evangelio. Por eso nosotros también, Dios nos llama a través de los diezmos de ofrendas a ser partícipes de la predicación del Evangelio. Podemos llegar a otras personas con nuestros recursos también, no solo con hablar ni solo con hacer alguna cosa. Con nuestros recursos también somos fieles a Dios y predicamos el Evangelio de Dios. Así que bueno, gracias por haber participado en nuestro estudio de esta escuela sabática. Gracias Kevin por haber ayudado en el comentario de esta escuela. Y ustedes, si tienen algún comentario,
escriban acá en la cajita de comentarios y en la semana estaremos respondiendo. Así que gracias, Kevin, por estar con nosotros. Muchas gracias, Omar. Y que el Señor bendiga a nuestros amigos, ¿no? Nos vemos. Chao.